Hubo un tiempo en que decir Burkina Faso era como decir olvido. Un lugar que otros miraban desde lejos, señalando su tierra roja, su polvo infinito, su hambre interminable. Decían, ahí nada bueno crecerá. Decían, esa gente solo vive porque nosotros les damos de comer. Y así, generación tras generación, se tragó esa mentira. Imagina la escena. Barcos enormes, gigantescos, partiendo desde tierras lejanas, cargados de trigo, maíz, arroz. Los llamaban barcos de esperanza. Decían, esto es ayuda. Pero cada saco blanco escondía un precio que no se pagaba con dinero, sino con la libertad. Porque cada vez que dejas que otro decida lo que comes, estás dejando que decida cuánto vales, qué mereces y cuándo te toca arrodillarte para pedir más. Pero aquí está la verdad. Esta tierra nunca estuvo muerta. Solo estaba esperando a que sus hijos recordaran que siempre tuvieron manos para sembrar. Quédate, porque esta no es una historia de lástima. Es la historia de cómo un pueblo entero aprendió a levantarse del polvo y a decir, nunca más seremos esclavos de su comida, porque cuando la semilla correcta toca la tierra, todo cambia. Generaciones enteras aprendieron a olvidar. Olvidaron lo que sus abuelas sabían de memoria, que cada grieta en esta tierra podía llenarse de vida, que cada puñado de polvo rojo guardaba secretos de cosechas pasadas. Mientras los camiones de ayuda llegaban, los susurros de las ancianas se apagaban. Pero la tierra nunca olvida. Solo duerme, como un gigante quieto, esperando que sus hijos recuerden cómo despertarla. Y un día, alguien hizo justo eso. No fue un experto extranjero, ni un político de traje caro. Fue bajo la sombra de un árbol de mango, en un pueblo tan pequeño que casi nadie sabe pronunciar su nombre. Ibrahim Traoré, soldado, joven, con las botas manchadas del mismo polvo que pisaba su gente, se sentó frente a Aminata, una abuela con manos arrugadas y mirada de historia viva. No vino a repartir folletos ni a prometer falsas soluciones. Vino con algo más valioso: silencio para escuchar. Sacó un puñado de semillas de su bolsillo y soltó la pregunta que lo cambió todo. Mamá, antes de los camiones, antes de los químicos, antes de que nos dijeran qué sembrar, ¿qué nos dio esta tierra? Aminata bajó la vista, hundió sus dedos en la tierra cuarteada y por un momento volvió a ser niña. Sonrió. Todo, hijo. Nos dio plátanos dulces, yuca que llenaba barrigas, sorgo para hacer pan, maní, frijoles, hojas verdes para alimentar cuerpos y esperanza. La tierra era nuestra madre y nunca nos falló. Ese recuerdo, tan pequeño como una semilla, fue más fuerte que cualquier préstamo, más poderoso que cualquier tratado extranjero. Porque en ese instante, la revolución no empezó con una proclama. Empezó con una abuela, un recuerdo, y la certeza de que la tierra, por fin, estaba lista para despertar. No fue una revolución hecha de balas. No se construyó con discursos vacíos de políticos bien peinados y corbatas importadas. Se levantó con algo tan simple, tan humilde, que muchos se burlaron al principio: un plátano. Sí, un plátano. El fruto que para otros era apenas un bocado, aquí se convirtió en bandera. El gobierno decidió apostar todo, $150 millones, pero no de bancos extranjeros ni de préstamos que envenenan el futuro. Dinero de su propia gente, para su propia gente. Y la tierra, que muchos llamaron estéril, empezó a susurrar de nuevo. Miles de hectáreas abandonadas se convirtieron en alfombras verdes. Los tractores que abrieron los surcos no vinieron con etiquetas francesas ni manuales en inglés. Numbers salieron de talleres en Ouagadougou, ensamblados por jóvenes ingenieros que por fin creían que sus manos valían más que cualquier deuda. Cada plántula fue plantada a mano, como un secreto compartido entre el hombre y la tierra. Cada surco, un susurro de esperanza, y en cada historia, un sacrificio. Una madre vendió sus únicos aretes de oro para comprar abono. Un soldado que perdió una pierna enseñó a otros heridos cómo cavar canales para que el agua nunca falte. Una ingeniera, harta de ver código en un cubículo, llevó su talento al campo y diseñó una app para leer la sed de la tierra.
Poco a poco, el país empezó a respirar diferente. Los niños, que antes jugaban con palos en charcos de polvo, ahora se escondían entre hojas de plátano más grandes que sus propios cuerpos. Los ancianos, testigos de la tierra que se moría, vieron brotar el verde y sus lágrimas decían, sí, sí se puede. Y en las radios, esas viejas radios que antes contaban penas y malas noticias, volvieron a sonar canciones olvidadas, cantos de cosecha, de lluvia, de gratitud, porque a veces todo empieza con algo tan simple como un árbol, y una semilla que se niega a morir. Pero cuando la esperanza brota, también llegan las pruebas, y esta tierra, que empezaba a vestirse de verde, fue puesta a prueba como pocas veces antes. El cielo se cerró de golpe. El sol se volvió juez y verdugo, quemando hojas que apenas habían aprendido a soñar. Los pequeños riachuelos se secaron uno tras otro, dejando grietas donde antes corría la vida. Y entonces, desde lejos, los de siempre se frotaron las manos. «Lo sabíamos», decían entre susurros de oficina. «Esta revolución del plátano es un capricho ingenuo. Volverán arrastrándose». Las cartas llegaron, firmadas con sellos elegantes, envueltas en palabras educadas. «Ríndanse, vuelvan a aceptar nuestro arroz, nuestro maíz. Olviden este sueño de autosuficiencia. Ustedes no pueden solos». Pero Burkina Faso, lejos de arrodillarse, cavó. Si el cielo les negaba agua, cavaron buscando ríos escondidos bajo sus pies. Los jóvenes inventaron una frase que pronto se pintó en muros y libretas: «Cava antes de mendigar». Taxistas renunciaron a un día de trabajo y donaron su ganancia. Maestros, que ya ganaban poco, pasaron un sombrero entre colegas para comprar palas. La diáspora, hijos e hijas que cruzaron mares para ganarse la vida, enviaron cada billete que podían reunir. Pronto, el sonido de palas golpeando tierra seca reemplazó los discursos. Y cuando por fin el cielo se dio, una llovizna apenas, un susurro de agua sobre la sequía, fue suficiente. No era un milagro, no era caridad del cielo. Era la prueba de que cuando miles de manos se juntan, hasta la lluvia escucha. Y entonces sucedió algo que nadie pudo parar. El plátano dejó de ser solo comida. Se convirtió en antorcha. En símbolo de soberanía, de orgullo, de resistencia. En cada escuela, los niños llenaron pizarras de hojas gigantes y racimos dibujados. Las banderas improvisadas empezaron a llevar un plátano pintado a mano. Cada boda, cada nacimiento, era celebrado sembrando un árbol de plátano como promesa viva de que la dependencia no volvería. Y claro, cuando algo crece sin permiso, los poderosos se inquietan. Las grandes multinacionales, las mismas que vendían alimentos a precios de sangre, llegaron con contratos bajo el brazo. Querían comprar la libertad recién nacida. Querían volver a controlar la distribución. Pero esta vez, la respuesta sería diferente. Traoré no tardó en responderles. «No cultivamos para sus mercados, cultivamos para nuestra mesa». Palabras simples, pero con raíces más profundas que cualquier tratado. Cada intento de sabotaje, campos incendiados en la noche, semillas robadas de almacenes, solo sirvió de abono para algo que ya nadie podía frenar. En los campos se repetía una frase, como un eco entre surcos verdes: «Por cada árbol que destruyan, plantaremos 10 más». No era una amenaza. Era un juramento. Y así, el símbolo se volvió viajero. Atravesó fronteras, atravesó idiomas. En Ghana, artistas tallaron la silueta de África con un plátano brillando en su corazón de madera. En Nigeria, miles de jóvenes salieron a marchar, no con pancartas de protesta, sino sosteniendo frutas como banderas de soberanía. En Somalia, entre campos de refugiados marcados por guerras y hambre, un grupo de mujeres se arrodilló para plantar árboles como oraciones vivas. La imagen de Traoré, arrodillado él también, hundiendo sus manos en la tierra para sembrar un árbol junto a estudiantes, se volvió viral. Pero ya no se trataba de él, era la tierra, era la gente, eran millones levantando su voz. Basta de mendigar, basta de esperar permiso para llenar nuestros platos. Y entonces el mundo entendió algo que no se enseña en libros de economía. No puedes aplastar una revolución hecha de raíces. No puedes silenciar millones de manos con palas.
No puedes frenar a un pueblo que por fin recuerda de qué está hecho. Porque esta historia nunca fue solo un plátano. Es lo que brota cuando se planta dignidad. Es lo que florece cuando la dependencia se seca. Es un continente que se cansó de doblar la rodilla y decidió levantarse con las manos sucias de tierra. Ahora la pregunta ya no es qué hará Burkina Faso. La pregunta es, ¿qué harás tú con esta historia? No la guardes, no la dejes pudrirse como una fruta olvidada. Compártela. Siembra algo, aunque sea una idea, una palabra, una acción. Porque la verdadera revolución no se exporta, se siembra. Y cuando florece, créeme, nadie, absolutamente nadie, la puede detener.